Si alguna vez pensaste que la traición siempre viene de afuera, quédate conmigo. Suscríbete y sigue escuchando, porque lo que oí 2 días antes de la boda de mi hijo me obligó a elegir entre romperle el corazón o salvarle la vida. Todo parecía tranquilo esa tarde. De esos días en los que la casa huele a suavizante, a café recién hecho y a lista de pendientes. Yo había ido a ayudar con los últimos detalles de la boda porque Diego, mi hijo, estaba nervioso con todo: los invitados, la iglesia, el banquete, las flores. A sus 40 y tantos, por fin decía que había encontrado la mujer indicada. Yo quería creerle. Quería verlo feliz, y si ser parte de esa felicidad significaba pasarme la tarde doblando servilletas doradas y revisando cajas de decoración, lo hacía sin quejarme. La casa estaba en silencio, demasiado en silencio para estar en plena semana de boda. Desde la cocina llamé a Diego para que me dijera dónde había guardado unas cosas, pero no respondió. Lo imaginé en el garaje, obsesionado con algún detalle absurdo como la alineación de las sillas o el orden de los centros de mesa. Los hombres se ponen raros cuando creen que están controlando el caos. Me reí sola, con esa paciencia que una madre acumula con los años, y seguí acomodando todo como si el orden también pudiera dar tranquilidad. Subí al segundo piso buscando cinta, tijeras o cualquier cosa que me ahorrara otra ida a la tienda. El pasillo estaba limpio, con esa apariencia de casa, lista para fotos, como si ya estuvieran ensayando la vida perfecta que iban a presumir el sábado. Al acercarme al cuarto de huéspedes, donde Esperanza se estaba quedando, escuché voces. No gritos, no discusión. Risas suaves, de esas que no son para compartir con toda la casa. La puerta estaba entreabierta. Yo no iba a espiar, no era mi estilo, pero oí mi nombre. Y cuando oyes tu nombre en una voz que no esperabas, el cuerpo se te queda quieto sin pedir permiso. No puedo creer que realmente me voy a casar con él, decía Esperanza, y su risa me heló la espalda. No era una risa nerviosa de novia, era una risa limpia, segura, como quien se burla con confianza. Es tan ingenuo, Carla. Piensa que estoy perdidamente enamorada. Sentí que me faltaba el aire. Me quedé inmóvil en el pasillo, con una mano apoyada en la pared, como si la casa se hubiera inclinado de golpe. Quise convencerme de que había escuchado mal, que era un chiste mal contado, que yo estaba exagerando. Pero mi corazón reconoció de inmediato ese tono, el de alguien que se siente superior, el de alguien que cree que ya ganó. La otra voz, Carla, supuse su dama de honor, preguntó algo en voz baja, ¿y si se da cuenta? Hubo un silencio breve y Esperanza soltó otra risa más fría. ¿Darse cuenta de qué? De que me caso por el dinero, por favor. Diego está tan enamorado que ve lo que quiere ver. Y su mamá está tan desesperada por tener una nuera que acepta todo lo que hago. Desesperada, esa palabra me golpeó como una bofetada. Yo había sido amable, sí, había sido paciente, había hecho espacio para ella en nuestra familia, pero desesperada no era. Yo no necesitaba a nadie para sentirme completa. Lo que necesitaba era que mi hijo no se equivocara con alguien que lo miraba como un escalón. Quise irme, alejarme antes de escuchar más, pero el cuerpo no me respondió. Fue como si mi mente me ordenara quedarme para entender la magnitud del peligro. Entonces Carla preguntó con una inquietud real, ¿y qué hay de Roberto? Y en ese instante mi sangre se volvió hielo. ¿Roberto puede esperar?, dijo Esperanza con indiferencia, como si estuviera hablando de un paquete que dejó pendiente en el correo. Una vez que me case con Diego y tengamos acceso a las cuentas familiares, podré enviarle el dinero que necesita para salir del país. Después de eso, bueno, los accidentes pasan, no accidentes. Esa palabra me atravesó el pecho. No era solo una estafa, no era solo ambición, era algo más oscuro, más calculado. Me llevé la mano a la boca sin darme cuenta para evitar hacer un sonido. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza, de incredulidad, de esa rabia silenciosa que te nace cuando alguien juega con la vida de la persona que más amas. Carla volvió a hablar, esta vez más alarmada. ¿Estás segura de que Diego no sospecha nada del matrimonio con Roberto? Matrimonio, Roberto, esposo. Cada palabra caía como una piedra. Y Esperanza respondió con una seguridad que me dio náuseas. Diego cree que soy virgen e inocente. No tiene idea de que me casé con Roberto hace 3 años en Las Vegas, antes de que él empezara a meterse en problemas con esos tipos peligrosos. Ahí entendí que mi hijo estaba a punto de firmar su propia ruina delante de todos. 2 días. 2 días faltaban para la ceremonia. Y él estaba feliz, haciendo planes, soñando con una vida que ya venía contaminada de mentira desde la raíz. Me alejé de la puerta con pasos lentos, como si me estuviera moviendo bajo el agua. Bajé las escaleras sin sentir mis piernas. La casa seguía igual, la misma luz, los mismos adornos, el mismo silencio. Pero yo ya no era la misma.
En la sala vi una caja con listones blancos y pensé, con un dolor seco, que la pureza de un vestido no limpia la suciedad de una intención. Diego apareció de repente por la puerta principal, sonriente, con esa expresión de hombre enamorado que me partió el alma. Mamá, encontraste las servilletas. Esperanza quiere asegurarse de que todo sea perfecto. Lo miré y vi al niño que alguna vez sostuvo mi mano para cruzar la calle, el adolescente que me juró que siempre me cuidaría, el hombre que ahora estaba a punto de poner su vida en manos de alguien que lo despreciaba. Respiré hondo, sonreí como pude. Sí, mijo, todo va a ser perfecto. Y fue verdad, pero no en el sentido en que él lo creía. Mientras él hablaba de flores y mesas, yo ya estaba construyendo otra cosa dentro de mi cabeza, una estrategia. Porque en ese momento entendí algo doloroso y claro, no podía enfrentar a mi hijo sin pruebas. Después de lo que escuché en ese pasillo, nada volvió a sentirse normal, pero tuve que fingir que todo lo era. Esa fue la parte más difícil. No el miedo, no la rabia, sino el silencio. Bajar las escaleras, mirar a mi hijo a los ojos y actuar como si no acabara de descubrir que la mujer que iba a casar con él lo veía como una cuenta bancaria con piernas. Diego estaba radiante esos días. Caminaba por la casa con el teléfono en la mano, revisando mensajes, confirmando horarios, llamando a proveedores. Me hablaba con una emoción que no le veía desde hacía años. Me decía mamá con ese tono de niño grande que solo usa cuando está verdaderamente feliz. Yo lo escuchaba y por dentro se me rompía algo porque sabía que esa felicidad estaba construida sobre una mentira enorme. Me preguntaba qué había hecho mal. ¿En qué momento había criado a un hombre tan bueno, tan confiado, que no podía ver lo que yo ya había visto? Diego siempre fue así, noble, directo. Creía en la gente porque él nunca pensaba en engañar a nadie, confiaba porque no sabía vivir de otra manera, y ahora esa virtud era justo lo que alguien estaba usando para destruirlo. Esperanza jugaba su papel a la perfección. Frente a él era dulce, atenta, casi exageradamente cariñosa. Le tomaba la mano, le acomodaba la corbata imaginaria, le decía lo afortunada que se sentía. Yo los observaba desde la cocina, desde la sala, desde cualquier rincón donde pudiera ver sin ser vista. Y cuanto más perfecta parecía su actuación, más claro tenía que no podía improvisar nada. En una de esas tardes, Esperanza se sentó conmigo a revisar detalles. Sonreía todo el tiempo, pero ya no era la misma sonrisa para mí. Ahora veía los huecos, los silencios calculados, la manera en que desviaba ciertas preguntas. Me habló del vestido, de la iglesia, de lo agradecida que estaba con Diego por todo. Yo asentía, contestaba lo justo, cuidando cada palabra como si caminara sobre vidrio. Fue ahí cuando aparecieron las primeras señales que, sin saberlo, confirmaban todo, comentarios sueltos, inocentes en apariencia, preguntas que no correspondían a una novia enamorada, sino a alguien haciendo inventario. Diego siempre ha sido tan generoso, la familia siempre ha tenido buena estabilidad. Ustedes manejan todo juntos o él decide solo. Cada frase venía envuelta en ternura, pero yo ya sabía leer entre líneas. Mi hijo no notaba nada. Para él, esas preguntas eran interés, integración, ganas de formar familia. Y yo no podía destruirle esa ilusión sin algo sólido en la mano. No podía llegar y decirle, tu prometida te desprecia, te usa y está casada con otro hombre. No me iba a creer, o peor, iba a creerle a ella, y eso habría sido devastador. Esa noche casi no dormí. Me acosté mirando el techo, repasando cada palabra que había escuchado, cada gesto de esperanza, cada risa falsa. Pensé en enfrentarla directamente, pero sabía que sería inútil. Una mujer que miente así no se quiebra con una confrontación, se adapta, cambia la versión, llora. Me convierte a mí en la villana. También pensé en decirle todo a Diego de golpe. Imaginar su cara, su confusión, su dolor, me partía el alma. No era solo perder a una mujer, era perder la idea de futuro que ya había construido. No podía arrebatarle eso sin darle algo más fuerte a cambio, la verdad completa, con pruebas, con hechos que no pudieran negarse. Esperanza seguía viniendo a casa, seguía abrazándome, llamándome mamá, agradeciéndome por recibirla como a una hija. Cada vez que lo hacía, yo sentía una mezcla de asco y claridad. Ya no dudaba, ya no me preguntaba si estaba exagerando. Esa mujer estaba jugando una partida larga y yo había entrado en ella sin querer. Diego, por su parte, confiaba plenamente. Una noche, mientras cenábamos, me dijo que estaba tranquilo porque sentía que todo iba a salir bien, que por fin le tocaba algo bueno. Me miró esperando que yo confirmara eso, como siempre lo había hecho en su vida. Sonreí. No porque estuviera de acuerdo, sino porque aún no podía quitarle esa paz. Me sentí culpable por callar, muy culpable. Cada risa compartida con él me pesaba. Cada plan de boda que escuchaba era como avanzar hacia un precipicio sabiendo que él no veía el borde.
Pero también entendí algo fundamental: hablar sin pruebas no es valentía, es imprudencia. Y yo no podía darme ese lujo. Esperanza dejó caer otro comentario esa semana. Habló de organizar mejor las finanzas después de la boda, de lo práctico que sería unificar todo. Lo dijo frente a Diego como si fuera lo más natural del mundo. Él asintió sin darle importancia. Yo no dije nada, solo confirmé internamente que el tiempo jugaba en contra. Ahí tomé la decisión final: no iba a enfrentar a nadie todavía, no iba a discutir. No iba a suplicar ni advertir sin base. Iba a observar, recopilar, entender todo el mapa, porque no estaba protegiendo solo el corazón de mi hijo, estaba protegiendo su vida entera. Esa noche, cuando me despedí de Diego y cerré la puerta de mi casa, sentí el peso real de lo que estaba por hacer. No era fácil, no era rápido, y no iba a ser limpio, pero era necesario, porque para detener una traición así no bastaban las palabras. Necesitaba un plan, no palabras. La mañana siguiente amaneció distinta, no porque algo hubiera cambiado afuera, sino porque dentro de mí ya no había duda. El miedo seguía ahí, pero había dejado de paralizarme, ahora era combustible. Mientras preparaba café, repetí una idea una y otra vez: si iba a proteger a mi hijo, tenía que hacerlo bien, y hacerlo bien significaba dejar de improvisar. Busqué ayuda profesional ese mismo día. No podía depender de intuiciones ni de recuerdos sueltos, necesitaba hechos, documentos, pruebas que hablaran por sí solas. Abrí mi computadora y empecé a buscar investigadores privados en la ciudad. Leí reseñas, descarté opciones dudosas, anoté nombres. No tenía semanas para decidir. La boda era en pocos días y cada hora contaba. Esa misma tarde estaba sentada frente a un hombre que no me miró con condescendencia ni sorpresa cuando le conté lo que había escuchado. Me dejó hablar sin interrumpirme, tomó notas, me hizo preguntas precisas. Cuando terminé, levantó la vista y dijo algo que me confirmó que había hecho lo correcto. Lo que describía no era solo una traición emocional, podía ser un delito. El tiempo era el mayor enemigo. Le dije cuántos días faltaban para la boda y vi cómo su expresión cambiaba. No prometió milagros, pero sí acción. Me pidió toda la información que tuviera: nombre completo de Esperanza, teléfonos, direcciones, cualquier dato, por pequeño que fuera. Me sentí inútil por saber tan poco de la mujer que casi entraba legalmente a nuestra familia, pero eso también era una señal. Salí de ahí con una mezcla de ansiedad y alivio. Por primera vez desde que escuché aquella conversación, no estaba sola con el peso de la verdad. Había puesto la situación en manos de alguien que sabía moverse en ese terreno. Yo seguía siendo la madre herida, pero empezaba a convertirme en algo más, alguien que actuaba. Las siguientes horas fueron una prueba de autocontrol. Tuve que ver a Diego, hablar con él, escuchar planes, sonreír. Tuve que saludar a Esperanza, fingir normalidad, responder mensajes. Cada notificación del teléfono me hacía saltar el corazón. Sabía que en cualquier momento podía llegar la confirmación de lo que ya intuía o algo peor. La primera llamada del investigador llegó esa misma noche. Fue breve, directa. Me pidió que me sentara. Ahí supe que lo que venía no iba a ser fácil de escuchar. Me dijo que había encontrado un registro legal. Esperanza estaba casada, legalmente, desde hacía años. Un matrimonio registrado en otro estado. No era un rumor, no era una sospecha. Era un documento oficial. Sentí que el aire se me iba por un segundo. Aunque lo había escuchado con mis propios oídos, una parte de mí aún esperaba estar equivocada. No lo estaba. La mujer que iba a casarse con mi hijo ya tenía esposo, y eso era solo el principio. En los días siguientes, la información empezó a caer como fichas de dominó. El investigador me llamó varias veces. Cada llamada traía algo nuevo. El esposo secreto no solo existía, tenía antecedentes: estafas, documentos falsos, movimientos financieros sospechosos. No era un error del pasado, era una vida paralela. Luego vino la parte que más me dolió: las finanzas. Mi hijo había estado enviando dinero, cantidades pequeñas al inicio, luego más grandes, siempre con excusas razonables: emergencias, ayudas temporales, problemas familiares. Todo estaba documentado: transferencias, mensajes, fechas. Mi hijo, sin saberlo, había estado financiando la vida de otro hombre. No lloré, no grité. Me senté y escuché cada detalle con una claridad fría que no sabía que tenía. Cada dato nuevo no me debilitaba, me ordenaba. La rabia se transformó en enfoque. Ya no me preguntaba qué hacer, me preguntaba cómo hacerlo de la manera más efectiva posible. El investigador fue claro conmigo: cancelar la boda en silencio no iba a resolver nada. Esperanza podía desaparecer, victimizarse, demandar, volver a intentar con otra mentira. Mi hijo podía quedarse con dudas, con culpa, con la sensación de que nunca supo toda la verdad. Yo entendí entonces que esto no era solo detener una boda, era exponer una realidad. Ahí recuperé el control, no porque me sintiera poderosa, sino porque por fin tenía información, y la información cambia todo.
Dejé de reaccionar y empecé a planificar. Pensé en tiempos, en lugares, en consecuencias. Pensé en la única forma de romper una mentira tan grande, sacándola a la luz completa. Seguí actuando con normalidad. Esperanza no sospechaba nada. Diego seguía confiando. Y yo, por dentro, ya no era la misma mujer que había escuchado aquella conversación paralizada en un pasillo. Ahora veía el tablero completo. Una noche, sentada sola, repasé todo lo que había descubierto: el matrimonio oculto, el pasado criminal, el dinero, las mentiras, y entendí algo crucial: si enfrentaba esto en privado, ella siempre tendría una salida. Pero si la verdad aparecía donde ya no pudiera esconderse, no habría versión alternativa. Fue en ese momento cuando tomé la decisión final. La boda no se iba a cancelar en secreto, no se iba a suspender con excusas, no se iba a aplazar, la boda se iba a revelar. Y esta vez la sorpresa no iba a ser para mi hijo, iba a ser para ella. Los días previos a la boda se convirtieron en una obra cuidadosamente ensayada. Esperanza hablaba sin parar del futuro, como si ya fuera suyo. Caminaba por la casa señalando paredes, imaginando cambios, hablando de espacios más grandes, de mudanzas naturales después de la luna de miel. Yo asentía, hacía preguntas ingenuas, fingía interés. La dejaba hablar porque cada palabra suya confirmaba lo que ya sabía. No estaba enamorada de mi hijo, estaba planificando una adquisición. Mencionaba la casa con demasiada familiaridad. Decía: cuando vivamos aquí, sin pedir permiso, como si el trámite emocional ya estuviera resuelto. Sacaba el tema de la herencia con una naturalidad ofensiva, siempre disfrazada de preocupación por el futuro. Yo respondía con frases vagas, dejándola creer que no entendía del todo. Esa fue mi mayor ventaja, que me subestimara. Delante de Diego era dulzura pura. Lo tomaba del brazo, le hablaba con voz suave, lo miraba como si fuera el centro de su mundo. Yo observaba en silencio. Ya no me dolía, ahora analizaba. Notaba cuando exageraba una sonrisa, cuando desviaba la mirada, cuando forzaba una caricia. Era un personaje sosteniendo su papel hasta el último acto. El juego psicológico era simple y cruel. Yo fingía ignorancia, ella se confiaba. Yo preguntaba poco, ella revelaba mucho. En una conversación casual mencionó optimizar cuentas y ordenar papeles después de la boda. Lo dijo como quien sugiere una compra menor. Yo sonreí y cambié de tema. No necesitaba confrontarla, necesitaba que siguiera hablando. El reloj corría. Faltaban pocos días y cada noche repasaba mentalmente el plan. Sabía que cualquier error podía arruinarlo todo. Si me adelantaba, ella podría huir. Si dudaba, mi hijo pagaría el precio. Mantener la calma fue el mayor desafío. Dormía poco, pero pensaba con claridad. Mientras tanto, el investigador seguía trabajando, me confirmó horarios, movimientos, direcciones. Y entonces llegó el paso más arriesgado: contactar al esposo secreto. No era una decisión ligera. Evalué los riesgos, las posibles reacciones, los escenarios que podían salirse de control, pero entendí algo esencial: sin él, la verdad quedaría incompleta. El contacto fue breve y tenso. No hubo amenazas abiertas, hubo miedo, miedo del tipo que no se finge. Ese hombre sabía que su situación era frágil y que el tiempo se le había acabado. Yo no necesitaba convencerlo de que apareciera, necesitaba asegurarme de que entendiera el momento exacto y el motivo. Todo debía ocurrir cuando ya no hubiera vuelta atrás. Cada llamada, cada mensaje aumentaba la presión. Yo medía palabras, tiempos, silencios. En casa, Esperanza hablaba de vestidos, de invitados, de la ceremonia. Yo la ayudaba a elegir detalles menores. Era irónico: cuanto más se acercaba el gran día, más segura se sentía, y esa seguridad era su error. Hubo momentos de duda, no lo niego. Pensé en mi hijo, en el dolor que vendría en la humillación pública. Me pregunté si había otra forma, pero cada vez que dudaba recordaba lo que había escuchado en aquel pasillo: el desprecio, el dinero, los accidentes. Eso cerraba cualquier debate interno. La cuenta regresiva se volvió obsesiva. 2 días, un día, la noche anterior fue la más larga. Preparé mi ropa, revisé documentos, confirmé horarios. No era venganza, era protección, y la protección a veces exige decisiones duras. La mañana de la boda amaneció tranquila, casi burlona. Esperanza estaba nerviosa, pero no por las razones correctas. Decía tener un mal presentimiento. Yo la abracé y le dije que eran nervios normales. En sus ojos vi algo nuevo, una grieta. No sabía qué iba a pasar, pero intuía que algo no estaba bajo su control. Antes de salir, revisé el teléfono una última vez. Todo confirmado. Cada pieza en su lugar, el investigador listo, el esposo secreto informado, los tiempos alineados. Respiré hondo. Había jugado su juego hasta el final, con sus reglas, con su escenario. Entré a la ceremonia con el corazón firme. No miré atrás. Sabía que, pasara lo que pasara después, ya no sería la mujer que fingía no entender. La verdad estaba a segundos de salir a la luz, y cuando eso ocurriera, no habría sonrisas que la ocultaran.
todo estaba listo para el golpe final. El encuentro con el esposo secreto no fue impulsivo ni emocional, fue frío, calculado y necesario. Lo cité en un lugar neutral, lejos de la ciudad, donde nadie pudiera reconocerme ni escuchar demasiado. Llegué antes que él. Necesitaba observar, medir el terreno, recordar que en esa mesa no estaba una madre, sino alguien que debía cerrar un trato peligroso. Cuando lo vi entrar supe de inmediato que no era un hombre valiente. Caminaba con cautela, miraba alrededor como si esperara ser seguido. Ese miedo era mi ventaja. Se sentó frente a mí sin pedir permiso, nervioso, sudando a pesar del aire acondicionado. No intercambiamos cortesías, no había tiempo para eso. Le dije su nombre completo, su rostro cambió. Le hablé de su matrimonio, de las fechas exactas, de los documentos que ya estaban en manos de un investigador. No negué nada, no exageré. La verdad, bien colocada, es suficiente. Intentó desviar la conversación, fingir ignorancia, pero se derrumbó rápido. Sabía que estaba atrapado. La negociación no giró en torno a dinero al principio, sino a consecuencias. Le expliqué qué pasaría si no cooperaba, cargos, denuncias, procesos legales que no podría costear. No levanté la voz, no fue una amenaza emocional, fue un escenario lógico. Él escuchó en silencio. El miedo se volvió a tensión. Entonces puse las reglas sobre la mesa, claras, precisas, sin espacio para improvisaciones. Debía presentarse en la ceremonia a una hora exacta cuando el sacerdote hiciera la pregunta final, no antes, no después. Entrar, decir la verdad, mostrar los documentos y retirarse. Nada de gritos, nada de violencia, solo hechos. Le dejé claro que no era un favor, era un intercambio. Yo garantizaba que después de cumplir su parte, tendría el apoyo legal necesario para desaparecer de nuestras vidas. No romanticé nada. Ambos sabíamos que no éramos aliados, solo dos personas usando la verdad como moneda. Hubo un momento de silencio largo. Lo vi calcular. Sabía que estaba considerando traicionarme, avisarle a ella, cambiar el plan. Por eso le expliqué la última regla. Si una sola palabra salía de su boca antes del momento acordado, todo se caía sobre él. No había segundas oportunidades. Ese fue el punto en que entendí que ya no había vuelta atrás. No solo estaba protegiendo a mi hijo, estaba cruzando una línea moral compleja. Me pregunté, brevemente, si tenía derecho a manipular a otra persona de esa forma. La respuesta fue incómoda, pero clara. El daño ya estaba en marcha, y detenerlo exigía decisiones imperfectas. Firmamos un acuerdo informal, más simbólico que legal, pero suficiente para sellar el compromiso. Le di instrucciones escritas, horarios, un número de contacto que estaría activo solo hasta después de la ceremonia. Nada más, no necesitábamos confianza, necesitábamos precisión. Al salir del lugar sentí el peso real de lo que estaba haciendo. No era una escena de película. Si algo salía mal, mi hijo sufriría igual. Si salía bien, también. La diferencia era la verdad, y la verdad, aunque duele, libera. Los días siguientes fueron una coreografía silenciosa. Yo en casa ayudando con flores y listas de invitados, ella hablando de amor eterno, mi hijo contando los minutos para casarse. Nadie notó nada extraño. Ese fue el mayor riesgo, que todo pareciera normal. La noche antes de la boda apenas dormí. Repasé cada detalle una y otra vez. La hora, el lugar, las palabras exactas. Pensé en el rostro de mi hijo cuando todo se revelara. No era crueldad lo que sentía, era determinación. No estaba destruyendo una boda, estaba evitando una vida construida sobre una mentira. La mañana llegó. Me vestí con calma, revisé el teléfono. Un mensaje breve, confirmado, nada más. Guardé el móvil, ya no había ajustes posibles. En la iglesia tomé mi asiento como cualquier madre orgullosa. Nadie sospechó nada. Ella sonreía, mi hijo estaba radiante. El sacerdote comenzó la ceremonia. Yo miré el reloj sin moverme. Cuando se acercaba el momento, sentí algo que no había sentido en días. Calma, no nervios, no miedo, certeza. Había hecho todo lo que estaba en mis manos. A las 4:15 p.m., exactamente como lo habíamos acordado, la verdad entraría por la puerta. La iglesia estaba llena de luz esa tarde. Flores blancas, música suave, invitados acomodándose en los bancos con sonrisas expectantes. Todo parecía perfecto, casi demasiado. Yo estaba sentada en la primera fila, con las manos cruzadas sobre el regazo, respirando despacio. Desde afuera era solo la madre orgullosa del novio. Por dentro era una mujer contando segundos. Diego estaba de pie junto al altar. Se veía emocionado, nervioso, feliz de una forma limpia y honesta que me partía el alma. Lo observé ajustar ligeramente su traje, sonreír a conocidos, secarse las manos en silencio. Era un hombre enamorado, completamente convencido de que ese día marcaba el inicio de su mejor vida. Verlo así fue el momento más difícil de todo el plan. La música cambió y los murmullos se apagaron. Todos se pusieron de pie cuando Esperanza apareció al fondo del pasillo. Vestida de blanco, caminando despacio, con el rostro ensayado de una mujer segura.
La miré con atención, no vi amor, vi control, vi a alguien convencida de que había ganado. La ceremonia comenzó con normalidad, palabras sobre el amor, la unión, la confianza. Cada frase del sacerdote me pesaba como una ironía cruel. Diego escuchaba con atención absoluta. Esperanza asentía, sonreía, jugaba su último acto con perfección. Yo miré el reloj por primera vez. Aún faltaban minutos. Llegó el momento de los votos preliminares. Diego habló primero. Su voz tembló al principio, luego se afirmó. Dijo que había esperado mucho tiempo para amar así, que confiaba plenamente, que estaba listo para compartir su vida. Algunos invitados se limpiaron lágrimas. Yo apreté los labios para no llorar también. Esperanza respondió con palabras bonitas, estudiadas, cargadas de promesas generales. Amor eterno, lealtad, futuro juntos. Nadie notó que nunca mencionó sacrificio, ni cuidado, ni responsabilidad, solo ganó aplausos. Entonces el sacerdote hizo la pregunta, la frase que cambia destinos. Si alguien presente conoce una razón por la cual esta unión no deba celebrarse, que hable ahora o calle para siempre. El silencio fue absoluto. Podía escucharse la respiración de la gente, el roce de la ropa, el leve eco de la iglesia. Diego miró a Esperanza y sonrió, convencido de que nada iba a interrumpir ese momento, y entonces las puertas se abrieron. El sonido fue seco, claro, imposible de ignorar. Todos giraron la cabeza al mismo tiempo. Un hombre entró caminando por el pasillo central, no corría, no gritaba, caminaba con paso firme como alguien que sabe exactamente por qué está ahí. Esperanza se quedó rígida. Diego frunció el ceño, confundido. El hombre se detuvo a unos metros del altar y habló con voz clara. Esta boda no puede continuar. Esa mujer es mi esposa. El murmullo explotó en segundos. Voces cruzadas, exclamaciones, gente poniéndose de pie. El sacerdote levantó la mano pidiendo silencio, pero ya era tarde. Diego miró al hombre, luego a Esperanza, luego de nuevo al hombre. ¿Qué está diciendo?, preguntó sin gritar, pero con una incredulidad que dolía escuchar. El hombre sacó unos documentos de su chaqueta y los extendió. Certificado de matrimonio, legal, firmado hace años. Esperanza reaccionó por fin. Dio un paso atrás, negó con la cabeza, comenzó a hablar atropelladamente. No es verdad, no sé quién es este hombre, está loco. El sacerdote tomó los papeles, los revisó con rapidez y su expresión cambió. Lo vi palidecer, leyó los nombres en voz alta, las fechas, el sello oficial. El silencio volvió, pero esta vez fue pesado, violento. Diego no gritó, no lloró, simplemente se quedó inmóvil mirando a la mujer que segundos antes estaba a punto de convertirse en su esposa. ¿Es verdad?, preguntó despacio. Dímelo ahora. Esperanza intentó tocarlo. Él retrocedió. Explícame, insistió. Dime que todo esto es mentira. Ella comenzó a llorar, a hablar de errores de pasado, de confusión. Cada palabra era más desesperada que la anterior. El hombre añadió detalles, dinero, transferencias, mentiras, planes. Ahí vi a mi hijo romperse. No fue un colapso ruidoso, fue peor, sus hombros cayeron. Su rostro perdió color, se llevó una mano a la frente como si le doliera pensar. Todo era mentira, murmuró, todo. Alguien gritó que llamaran a la policía, otro invitado salió corriendo. El sacerdote intentó mantener el orden, pero la ceremonia ya no existía. La boda había muerto en ese instante. Esperanza cayó de rodillas, llorando, suplicando. Nadie la ayudó, nadie se movió. Yo me quedé sentada, no por frialdad, sino porque sabía que ese momento no necesitaba mi intervención. La verdad ya estaba haciendo su trabajo. Diego se apartó del altar. Caminó sin rumbo unos pasos. Se apoyó en un banco, respiraba con dificultad. Nadie se atrevía a acercarse. El hombre se retiró cuando el sacerdote se lo indicó. La misión estaba cumplida. La iglesia quedó envuelta en un caos contenido. Murmullos, miradas, silencio incómodo. Nadie sabía qué hacer después de presenciar algo así. Yo me levanté lentamente y caminé hacia mi hijo. Me miró, sus ojos estaban llenos de dolor, pero también de comprensión. No dijo nada, no había nada que decir. La boda que nunca fue había terminado, y con ella, la mentira más grande de su vida. La iglesia quedó atrás como un eco incómodo cuando por fin salimos. No hubo despedidas formales ni explicaciones públicas. La mayoría de los invitados se marcharon en silencio, otros murmurando versiones incompletas de lo que acababan de presenciar. El escándalo ya estaba vivo, creciendo solo. Yo caminé junto a Diego hasta el coche sin decir una palabra. Sabía que cualquier frase dicha demasiado pronto podía romperlo más. El trayecto fue corto, pero pesado. Diego miraba por la ventana, con los puños apretados, respirando hondo como si intentara no desmoronarse. Yo manejaba despacio, concentrada en la carretera, dándole el espacio que necesitaba. El dolor no se apura. Cuando llegamos a casa, entró primero y se dejó caer en el sofá. Seguía con el traje puesto, ahora arrugado, fuera de lugar, como si ya no le perteneciera. Yo me senté frente a él, sin invadir su espacio. Pasaron varios minutos en silencio antes de que hablara.
¿Cuánto tiempo lo sabías? Preguntó al fin sin mirarme. Desde antes de la boda respondí con honestidad. No desde el principio, pero lo suficiente. Asintió despacio. No había reproche en su gesto, solo cansancio. Pensé que estaba loco cuando dudé, dijo. Siempre que algo no cuadraba, me convencía de que era miedo mío. Ahí fue cuando lo entendí del todo. No solo había sido engañado, había aprendido a dudar de sí mismo. Le conté todo sin adornos. Lo que escuché, la investigación, las pruebas, el acuerdo. No para justificarme, sino porque merecía la verdad completa. Escuchó sin interrumpir, con los ojos fijos en el suelo. Tenía miedo de perderte, dije al final, no solo como hijo, sino como persona libre. No podía enfrentarte sin pruebas. No me habrías creído. Yo tampoco lo habría hecho. Diego se pasó las manos por la cara y exhaló con fuerza. Me salvaste, dijo en voz baja. Aunque ahora duela, lo sé, no fue un agradecimiento inmediato ni grandilocuente. Fue real, y eso fue suficiente. Las reacciones de la familia no tardaron. Llamadas, mensajes, visitas inesperadas. Algunos estaban en shock, otros indignados, otros extrañamente aliviados. Hubo quien me cuestionó por exponerlo todo así. Hubo quien me dijo que hice lo correcto. Yo no respondí a nadie, no debía explicaciones. Esperanza desapareció esa misma noche. Se llevó lo que pudo y dejó atrás una historia rota. Días después supimos que intentó justificarlo todo, que habló de malentendidos, de persecución, de errores del pasado. No importó. Las pruebas hablaron más fuerte. Legalmente, las consecuencias fueron rápidas. El matrimonio previo anulaba cualquier intento de boda. Las transferencias de dinero quedaron registradas. Los abogados hicieron su parte. No hubo venganza, solo consecuencias. A veces eso es más devastador. Diego pasó días difíciles. Había rabia, vergüenza, tristeza. A ratos se culpaba por no haber visto las señales. Yo estuve ahí sin corregirlo, sin minimizar su dolor. El duelo también necesita espacio. Una noche, varios días después, cenamos juntos en silencio. Nada especial, comida sencilla, casa tranquila. Mamá dijo de pronto, ¿sabes qué es lo que más me duele? Que me hizo sentir pequeño, tonto, como si todo lo que sentí no valiera nada. Lo miré con calma. El engaño no invalida lo que sentiste, solo demuestra que confiaste, y confiar no es una debilidad, asintió despacio. Esa frase se quedó flotando entre nosotros como un ancla. Con el tiempo, el escándalo dejó de ser ruido externo y se convirtió en una cicatriz privada. Diego empezó a volver a sí mismo, a dormir mejor, a reír sin culpa. No volvió a hablar de amor por un tiempo y estuvo bien. Una tarde me dijo algo que no esperaba. Si no hubieras hecho lo que hiciste, se detuvo. No sé dónde estaría ahora. No respondí. Le tomé la mano. A veces sanar no necesita palabras. Ese fue el verdadero cierre, no el legal, no el social, el emocional, el momento en que el dolor empezó a transformarse en aprendizaje. La traición había sido expuesta, sí, pero lo más importante era que mi hijo seguía entero. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentí que había hecho exactamente lo que debía hacer. No todo terminó el día del escándalo, aunque muchos crean que ahí se cierra una historia. La verdad es que lo más importante empezó después, cuando el ruido bajó y quedaron solo las personas, las decisiones y las consecuencias. Los días siguientes fueron extrañamente silenciosos, como si la vida misma estuviera observando qué haríamos con lo que había pasado. Yo volví a mi rutina poco a poco, pero algo dentro de mí ya no era igual. Durante años me definí solo como madre. Todo giraba alrededor de cuidar, proteger, ceder. Aquella experiencia me obligó a mirarme de otra forma. Entendí que mi instinto no era exageración ni miedo, era información. Y durante demasiado tiempo lo había callado por no incomodar, por no parecer dura, por no romper la armonía. Esa armonía falsa casi nos cuesta todo. Diego tardó más en recomponerse y era normal. Había perdido no solo una relación, sino una versión de sí mismo. Al principio evitaba reuniones sociales, no hablaba del tema, se refugiaba en el trabajo. Yo no lo empujé. Aprendí que sanar no es acelerar, es acompañar. Poco a poco volvió a sonreír sin culpa, a dormir sin sobresaltos, a confiar en su propio criterio otra vez. Un día me dijo que había vuelto a sentirse dueño de su vida. Ese día supe que el golpe no lo había quebrado, lo había despertado. En cuanto a mí, algo inesperado ocurrió. Personas comenzaron a llamarme, primero una amiga lejana, luego una vecina, después alguien que ni conocía, mujeres sobre todo, historias parecidas, señales ignoradas, dudas enterradas. No buscaban una heroína, buscaban a alguien que las escuchara sin juzgar. Me di cuenta de que mi experiencia no había sido solo personal, había algo más grande ahí. No abrí ninguna cruzada ni me proclamé experta. Solo escuché, hice preguntas, señalé patrones, y muchas veces solo con eso, alguien se atrevía a poner un límite que llevaba años posponiendo. Descubrí que ayudar no siempre es intervenir, a veces es validar lo que el otro ya sabe en el fondo. Mi relación con Diego también cambió.
Ya no era solo la madre que cuida, ni él el hijo que obedece. Éramos dos adultos que se respetaban desde otro lugar. Hablábamos con más honestidad, incluso cuando incomodaba. Aprendimos que el amor no se prueba con silencios, sino con límites claros. Con el tiempo, el nombre de Esperanza dejó de aparecer en conversaciones, no porque lo evitáramos, sino porque dejó de tener poder. Eso también fue una lección, no todo merece memoria eterna. Algunas cosas solo necesitan ser entendidas y soltadas. Si algo quedó claro para mí es esto: confiar no significa entregarse ciegamente, amar no implica desaparecer, y la familia no es un permiso automático para cruzar fronteras. El respeto no se negocia, ni siquiera con quienes más queremos. Muchas personas creen que los conflictos grandes llegan con gritos o golpes. A veces llegan con sonrisas suaves, con palabras correctas, con promesas bien ensayadas. Por eso los instintos importan, no para reaccionar impulsivamente, sino para observar con atención. Hoy vivo más tranquila, no porque el mundo sea más seguro, sino porque aprendí a escucharme, y porque entendí que decir no a tiempo puede ser el acto de amor más grande que existe. Si estás leyendo esto y algo te resonó, no te pregunto qué vas a hacer. Solo te invito a detenerte un momento y escuchar esa voz interna que suele hablar bajito, la que incomoda, la que insiste, la que sabe. A veces esa voz no viene a destruir nada, viene a salvarte.